Vale. Bueno, pues vamos a explicar un poquito de qué va a consistir la jornada de hoy. En primer lugar, todos en la entrada teníais una pequeña hoja con el programa para que veáis un poco el horario que vamos a seguir, aunque llegamos con un poquito de retraso. Y os voy a explicar un poco qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hasta las 12 del mediodía con un objetivo que es discutir colectivamente en grupos reducidos el documento con el objetivo de, porque igual habéis vosotros en vuestros círculos, vuestros grupos de militancia lo habéis discutido, pero encontraros con otras compañeras del territorio con quien a lo mejor no habéis podido intercambiar opiniones y intercambiar opiniones con otras compañeras sobre el documento. Es que en el programa pone que hasta las 12:45 hay un plazo para inscribir aportaciones. Ahí en la mesa hay unas hojas así en blanco que pone aportación, en la que si durante el debate de la próxima hora y media en los grupos que tengáis se os ocurren aportaciones que hacer al documento, pues a lo mejor hasta ayer o hasta antes de ayer no sabíais leído el documento y no habéis tenido la oportunidad de hacerlo en la discusión de vuestro círculo, pues hoy es un día para poder hacer estas aportaciones. Y entonces vendrán con Mariter y conmigo mismo, lo que haremos será ya el debate en plenaria. ¿Y cómo vamos a estructurar el debate en plenaria? Para que pueda ser operativo, porque tenemos unos 90 minutos, 100 minutos para el debate con la secretaria general. Lo que vamos a hacer es, hemos preparado unas cartulinitas, tal que así, ¿vale? Que son el orden de turno de palabra. Como solo tenemos 100 minutos, tenemos 30 turnos de palabra de 3 minutos, 3-4 minutos, que moderaré yo, mano militar, pero siempre con cariño. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Quien haya hecho alguna aportación o quien haga una aportación esta mañana, pues va a tener prioridad. Pues si Rosa Medel nos registra una aportación porque se le ha ocurrido, o porque ya la tenía pensada de casa, o porque ya la había inscrito, porque quienes os habéis inscrito a este encuentro veríais que se podía mandar alguna aportación ya en el formulario. Si vosotros ya habéis aportado algo, decidlo en la mesa. Entonces, pues si Rosa se inscribe, le doy un turnito del número 1 para que ella pueda luego venir en el debate, subir al atril y tener 3-4 minutos de turno de palabra para explicar su aportación al documento y defenderla. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bueno, es un placer dar la bienvenida a nuestra secretaria general de Novelana y a María Teresa Pérez al encuentro de militancia del País Valenciano. Vale, como vamos para no variar, vamos con un poquito de retraso, entonces bueno, vamos a empezar con el segundo bloque de la sesión, que es el debate en plenaria, ¿vale? Como sabéis, el objetivo de hoy es pues venir aquí a hacer el debate colectivo respecto a aportaciones y a posicionamientos respecto al documento político del proceso de debate. Y para que todo el mundo lo sepa, pues hemos ordenado el debate de tal manera que
Bueno, primero habrá una intervención Maritere y Yone para abrir este bloque de la plenaria, y luego, durante 80 minutos, van a haber turnos de palabra de las compañeras y los compañeros. Allí, primero, prioritariamente van a tomar la palabra quienes hayan hecho aportaciones, que durante la mañana de hoy se han podido hacer aportaciones, registrarlas en la hoja, y ahí se toma la palabra. General, y ver que la militancia valenciana sigue muy activa y con muchas ganas de debatir y de aportar. Como sabéis, el documento político La Fuerza para Seguir Transformando, que publicamos el pasado 16 de septiembre, es la propuesta de la dirección para esta nueva etapa, para construir una hoja de ruta entre todos y todas, con las aportaciones. Y creo que era muy importante debatir políticamente, no dejar que nos encasillen solo en la interna o en cosas que nos perjudican, aunque aquí las tratemos y además a las claras, que esto es un encuentro cerrado y se tiene que hablar de todo sin pelos en la lengua. Por otra parte, yo hablo sin pelos en la lengua en cualquier sitio. Como la mesa me genera un poco de distancia, creo que ya se ha ido la prensa, ¿sí? ¿Sí? Vale. Bueno, a mí me parece bastante importante... Yo sé que todo, sé y todos sabemos lo precipitado que ha sido toda la situación, es decir, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, digamos el desencanto que todos tuvimos, y después ya todo lo que ha venido. Ha venido el verano, sé que quizás no ha sido, digamos, la mejor temporada pero creo que hubiese estado bien quizás estos actos, antes de tomar determinadas decisiones, haber contado con la militancia, ¿vale? Porque a veces la falta de información nos confunde, ¿vale? Con la falta de información creo que también ha faltado algo de falta de información. Es decir, este documento lo hemos recibido hace unos días. No sabíamos muy bien exactamente qué es lo que tendríamos que trabajar con este documento. Se han hecho quizás las cosas un poco precipitadas. Es decir, creo que tenemos que aprender y creo que cojamos experiencia para mejorar situaciones futuras, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a las autocríticas, es decir, parece ser que el único que debe de tener autocrítica es Podemos, es decir, nadie le pide autocrítica a Baldoví cuando ha entregado la Comunidad Valenciana a Vox y al Partido Popular, nadie le pide autocrítica a Más Madrid cuando ha entregado la Comunidad a Ayuso por mayoría absoluta, y tampoco hay demasiadas autocríticas a los comuns, ¿vale? Es decir, entonces, una cosa que nosotros nos preguntamos es ¿hasta cuándo tenemos que asumir la responsabilidad y llevar en nuestra mochila que somos la fuerza que tiene que parar a los fascistas en este país? Y que si no los paramos, somos los responsables de que suban los fascistas. ¿Hasta cuándo tenemos que asumir nosotros esa responsabilidad? En nuestro grupo éramos bastante variados, éramos paritarios, diferentes edades, diferentes trayectorias en Podemos, diferente tiempo, diferente experiencia, y ha sido muy bonito, muy interesante. Yo creo que se refleja bastante el partido que somos. Y a mí lo que me parece más interesante es que hemos coincidido muchísimo en lo que os voy a explicar ahora. Prácticamente no hemos debatido, estábamos muy de acuerdo. No sé si será igual de significativo, supongo que sí. Le hemos dedicado un poquito de rato al diagnóstico, primero porque no era lo que veníamos a discutir. El diagnóstico, creemos que somos muy buenos haciendo diagnósticos, suelen estar muy bien hechos, son bastante claritos, aunque sí que hemos anotado todos que le falta un puntito de autocrítica, porque primero intenta cambiar lo que puede depender de ti. Decía el compañero que la autocrítica queda feo pedirla, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero es que yo soy de los que piensa que la autocrítica no se pide, se ejerce. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos un poquito más en hacer autocrítica, ver qué ha fallado
aparte de todo lo que hemos tenido en contra, que está clarísimo y está muy bien explicado en el diagnóstico. Propuestas para la mayoría social, es lo que dice el documento y es lo que nos interesaba. Propuestas para la mayoría social. Nos preguntaba, una de las preguntas decía, ¿por qué las propuestas más ideológicas no concitan tanto apoyo como antes? Pues bueno, quizá por eso, porque no son las que están destinadas a la inmensa mayoría social y porque no dan de comer. Por supuesto no hay que abandonarlas, por supuesto que no hay que abandonar esas medidas ni esas políticas, pero sí que nos tenemos que enfocar. Si queremos ser un partido valiente para la mayoría social y transformador, tenemos que hacer medidas mucho más transformadoras, mucho más concretas. Ya hemos apuntado 3 o 4, algunas están más desarrolladas, como todo el tema que tiene que ver con la transición ecológica desde un punto de vista anticapitalista. Me parece muy importante lo que ha dicho María Teresa, que seamos cada vez más claros en este sentido. Sinceramente creemos que si no se aplican estas 2 o 3 o 4 y muchas de las medidas más que vais a decir vosotros, no vamos a ser un partido ni valiente ni transformador. Y nos debemos a eso, a la transformación de la realidad. La primera, y no prioritaria, pero no por orden de prioridades, pero una renta básica. Una renta básica universal, incondicional, personal, individual, que supere el ingreso mínimo vital que nos ha torpedeado, estaba mal diseñado, pero ha torpedeado el PSOE por sus intereses. Tenemos que ser valientes y volver a recuperarlo, porque os acordaréis que siempre la hemos tenido, o muchas al inicio la teníamos en nuestros documentos y fue desaparecida. Una banca pública, que se habla tímidamente en el documento, una vez de banca pública, pero tenemos que conseguir y apostar por esa banca pública que dé financiación a las familias, a los proyectos personales y a las pymes, y la vivienda asequible. Sin ese pilar básico donde construir la vida de las personas no vamos a conseguir transformar la vida de las personas. Hay que garantizar el acceso a la vivienda a quien no lo tiene. Por supuesto, ampliando, más que duplicando el parque de vivienda social, pero también ampliando la vivienda asequible. Y luego hay un apartado del 2.1 que dice textualmente: Podemos es una forma de hacer política. Esto tampoco nos tenemos que olvidar, es muy importante y también tiene que ver con la política. La forma en que la haces también es política, aquello de el cómo es el qué. Y pensábamos que la coherencia, ese término, es uno de los adjetivos o de los sustantivos importantes dentro de esa forma de hacer política. La coherencia. Nosotros hacemos lo que decimos. Hacemos lo que decidimos. Por eso, y esto sí habla de autocrítica, deberíamos hacer una transformación organizativa muy importante y muy profunda para llegar a ser más federales o más confederales, como es la España que decimos defender. Creemos que esto es fundamental y no tiene vuelta atrás con las experiencias que estamos teniendo en los últimos meses. Pensamos que el partido está maduro para ello y debe abordarlo como un reto organizativo, pero como también parte de hacer política. Y la última cuestión de esto de la coherencia es el municipalismo. El municipalismo, que siempre hagamos lo que hagamos, se ha sentido abandonado, puede ser más o menos verdad, pero desde luego la política que importa a la gente, la política que más pronto impacta en la gente, es la política cercana del municipalismo, de lo local. Ahí tenemos ahora un buen puñado de concejales y concejalas. Esta semana hemos tenido un ejemplo tremendo de acoso y derribo a una de nuestras concejalas, que no es el primero. Pues esa política cercana, donde la gente nos conoce. Por cierto, en la comarca del Horta, donde yo vengo, hemos sacado casi el doble de votos en los municipal que en autonómico, porque hemos conseguido salir a la calle a hablar de nuestras cosas en los municipios. Pues ese apoyo es fundamental para que la militancia crezca en lo local, crezca en torno a los círculos de lo municipal. Gracias. Mi nombre es Tomás Chica Bermejo, como ya lo ha dicho el compañero, por eso. Pero bueno, le voy a pasar ahora o sea, vamos a compartir, vamos a hacer con una participación colectiva del grupo. Le voy a pasar la palabra ahora a Amparo, que todo el mundo la conocéis, creo, y nos va a hablar del feminismo. Yo también, pero ella primero. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Me llamo Amparo Molina, soy de Podemos desde que comenzamos, Villa Marchante. Fuimos por nuestras independientes, que entonces no estábamos apoyados por Podemos, y conseguimos un concejal. Yo iba en esa lista. Pero entonces pues he seguido y seguiré y seré Podemos siempre. Somos semilla. O sea que este muerto está muy vivo. Veo. Así que sí se puede. Y sí. Vamos a ver, yo quería hablar que es que lo importante,
y que tienen que estar en todos los documentos es la lucha feminista. Eso tiene que estar en el centro. Como dice la ley, sí es sí. Pone en el centro el consentimiento. Es una buena ley. Es una ley que nos representa a todas y a todos. El problema son los jueces, no es la ley. Que lo tengáis en cuenta. Por favor, todo el mundo, cuando se hable de la ley, decirle que el problema no es la ley, que la ley está bien. La ley ahora nos da altavoz a la mujer. Ahora no nos preguntan si te resististe. Ahora le preguntan a él si consintió. Si oyó que consintió. Pero la culpa ahora no la ponen a nosotros, que eso cambia mucho. ¿Vale? La culpa es ellos. Así que lo tengáis en cuenta, por favor. Y eso es lo que cambia la ley. Y eso es lo que no le gusta al patriarcado. Que le hemos vencido. Y hemos puesto una ley igualitaria, una ley que es una ley que ya les quita a ellos la impunidad. Y no les gusta. Así que la ley es buena ley. Y tiene que estar en los documentos. Y tiene que estar en todos los sitios. Y sobre todo, que nosotras y nosotros, de Podemos, seamos las que estemos siempre con la ley, apoyándola, que nos vean que estamos seguras de lo que tenemos y queremos a Irene Montero que esté al frente de igualdad, ¿vale? Queremos a Irene Montero, así que esté también en los documentos. Venga, sí se puede. Y ahora le doy la palabra a mi compañero, Tomás. Gracias. Bueno, yo siempre he oído de la compañera de decir que todos los hombres feministas somos los hombres inteligentes. Es decir, que la inteligencia está en el feminismo. Y no es un problema de lucha entre hombres y mujeres, sino de la lucha por la igualdad, por la libertad y por la justicia social, que de eso se trata. Entonces el feminismo tiene que estar en todas las cosas que hagamos. Por ese motivo, ¿no? Porque es lo inteligente. Vale, eso para empezar. Para continuar, bueno, hemos estado hablando de muchas cosas. Hemos estado respondiendo todas las preguntas del documento, que me parece muy interesante para facilitar la discusión. No voy a ponerme ahora a enumerarlas todas, pero sí voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? En el grupo. Entonces, creemos que es fundamental la conciencia de clase. La conciencia de clase tenemos que fomentarla, empujarla, extenderla, porque sin conciencia de clase no sabemos quiénes somos los de abajo y quiénes los de arriba. Y eso del PSOE es muy especialista en confundirlo, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Ahora mismo, la unidad con el PSOE, digo, a nivel de gobierno y tal, los pactos que tenemos que hacer, desde Sumar o desde Podemos, es por una cuestión de democracia, ¿vale? El PSOE es la derecha democrática de este país. Entonces tenemos que tenerlo claro, no son de izquierdas, son de derechas. Pero es la derecha democrática y tenemos que unirnos para defender la democracia. Porque el PP nunca ha sido demócrata, es un cuento que nos han contado, mucha gente se lo ha creído y por eso le votan. Pero el PP no es democrático, no lo ha sido nunca. Y Vox es el alma del PP que salió, ¿verdad?, rebotada por la apariencia democrática que quería dar el PP, y eso es Vox. Entonces, Vox, el fascismo, ¿vale? El PP, la ultraderecha, y el PSOE, la derecha democrática. Por eso estamos con ellos, y tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, la verdadera izquierda que va a defender de verdad a las clases populares de este país es Podemos. Y tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir la máxima unidad de clase con las clases populares. En el 15M decíamos, somos el 99% frente al 1%. Pues eso es la realidad. Entonces tenemos que unir al 99%, que somos las clases populares de este país. Y tenemos todos los mismos intereses objetivos. Aunque nos confundan, nos engañen, nos mientan y quieran llevarnos a su redil, ¿vale? Entonces estamos luchando contra un 1% de la población, que es las clases explotadoras de este país. Vale, eso por un lado. A nivel de táctica y estrategia, y ya acabo.
para dejar a los compañeros que van a expresarse también. Entonces, a nivel de táctica, evidentemente se han dicho muchas cosas interesantes. Nosotros pensamos que es importante recuperar los círculos de Podemos, pero para que sean como las asambleas del 15M, es decir, que quepa todo el mundo, piense lo que piense, haga lo que haga. Este es el lugar donde tenemos que hacer conciencia de clase, entre toda la gente, la que nos vota y la que hasta ahora no nos ha votado, toda la gente del pueblo. Entonces, los círculos de Podemos tienen que ser las asambleas del 15M. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque estamos hablando que es un problema de democracia frente al fascismo. El enemigo principal de los pueblos del mundo hoy en día quiere fascismo en Europa, ¿vale? Lo estamos viendo en Ucrania. Es terrible, pero es así. Entonces, quieren todos los regímenes fascistas que puedan hacerlos, los quieren hacer. Y en nuestro país, como nuestro pueblo es revolucionario por naturaleza, que derrotamos a Napoleón Bonaparte y luego casi derrotamos al fascismo, el no pasarán, famoso, pero que ahí cogió la fuerza, ¿no? El no pasarán. Bueno, pues entonces nos tienen mucho miedo al pueblo español, en su conjunto, Entonces, pues nada, no tengamos miedo y vamos adelante por la democracia, ¿vale? Por la democracia y las clases populares de nuestro país. ¡Viva la República! Círculo de veteran. Más de Chiribella. Vale. Yo lo que quería comentar fundamentalmente es el tema de lo que ocurrió en el País Valenciano cuando Compromís se negó a incluirnos en sus listas. Entonces lo que hice fue hablar con gente de la organización, para decirles cómo no podemos nosotros presentar una lista alternativa a esa, desde el País Valenciano. Entonces me dijeron, no, porque no somos un partido federal. Entonces, a mí eso me hizo pensar, digo, ¿qué pasa? Que Podemos no es un partido federal cuando eso nos hubiera podido dar la posibilidad de presentar una lista alternativa a Compromís y Sumar, lo mismo. Compromís, Sumar, eso hubiera sido muy importante. ¿Cómo podemos estar hablando de una república, que yo soy republicana, cómo podemos estar hablando de una república federal o confederal cuando nosotros no somos un partido federal? Deberíamos de pensar y de encaminar en los estatutos de la Asamblea, de la quinta Asamblea Ciudadana que realicemos, de hablar de que seamos un partido federal. Es muy sencillo. Lo único que es muy importante por dos razones. Una, porque nos posibilitaría tener la capacidad de poder negociar con aquellas organizaciones afines, coaliciones electorales, cosa que no pudo ser en las pasadas por esa razón, con lo cual nos quedamos sin representación ninguna. Y eso fue muy duro. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también quisiera plantear que tuviéramos que tener la capacidad con esa república, con ese partido federal, que tuviéramos la posibilidad de tener una autofinanciación, que pudiéramos financiarnos, controlar nosotros los ingresos y los gastos desde el País Valenciano. Eso sería la federación. Entonces, habría que hacer una especie de, ahora no me sale la palabra, de acuerdo de qué cosas se podrían delimitar siendo un partido federal autonómico y cosas que corresponderían a la Federación del País Valenciano y cosas que corresponderían a nivel estatal. Eso es lo que quería decir. Yo lo voy a seguir. Una aportación individual que ya la vaig enviar referida al tema del punt de la República. Entonces, es un poquito porque hay que ampliar, pienso, lo que es el aspecto de la República. Yo creo que superar el régimen del 78 y profundizar la democracia tiene que ser el objetivo prioritario de Podemos. Ahí tiene que ir dirigida la acción política de una manera estratégica. Ese creo que es nuestro objetivo estratégico, porque evidentemente Podemos puede ser una herramienta, debe serlo y lo es, una herramienta de elevar a la concreción política las reivindicaciones populares y de los movimientos sociales, bien sea el animalismo, el ecologismo, el feminismo, la plurinacionalidad, todo cabe.
pero el régimen político que gozamos actualmente, monárquico, ilimitado, con lawfare, con una semidemocracia en el fondo, tiene que ser superada. Y la República tiene que ser, por eso creo que hay que detallarlo en el documento, un objetivo estratégico. Entonces, aunque sé que el aspecto organizativo no es el debate político que incorpora el documento, las organizaciones yo creo que deben supeditarse a cuáles son sus objetivos principales. Dentro del régimen que tenemos podemos conseguir muchas cosas. Claro, se han conseguido leyes animalistas, leyes feministas, pero realmente necesitamos superar esta monarquía. Entonces, la organización debe supeditarse a esos objetivos estratégicos. Y hay que pensar que España es plurinacional, por supuesto, pero es monoestatal. Las comunidades autónomas no son estados, no es una federación. Y entonces la herramienta, yo sé que sobre todo aquí en el País Valencià hay un debate sobre el federalismo, pero yo pienso que cuando España sea federal, podemos que sea federal, pero mientras tiene que ser una herramienta con un objetivo, el poder central. Y desde el punto de vista tenemos que tener una organización unitaria. Eso no quita que nuestra organización en círculos adapte a los círculos, a los poderes institucionales, a los municipales, a los de las comunidades autónomas o a cualquier nivel, o a Europa. Pero que en principio debemos ser una organización con un carácter principalmente unitario. Claro que podemos tener órganos en las comunidades autónomas y debemos tenerlos y tener su autonomía política dentro de ciertos márgenes. Pero yo creo principalmente, y ya digo que es un debate que está en Valencia, el debate sobre el federalismo, que debemos ser una organización unitaria, porque tenemos un objetivo que es el poder central. Ahí es donde debemos concentrarnos. Y yo creo que todo lo que sea dispersar poderes autonómicos y crea dispersión, y creo que en Podemos ya hemos sufrido demasiados problemas de disensiones como para que además juguemos a que se generen otros nuevos. Esa es un poco la línea de mi aportación. Muchas gracias. Consolidado, está demostrando la madurez política que se está demostrando a nivel estatal, pero estamos hablando siempre a nivel estatal. Creo que el gran error que se ha cometido estos años es que no ha habido una consolidación territorial, y es lo que provoca la situación en la que estamos en el País Valenciano. Entonces, yo lo que creo es que hay que arremangarse. Se han cometido, desde el 2015, no ha habido una organización en Valencia a nivel local, con todos los experimentos de Valencia en Común salió bastante mal, a nivel local y a nivel autonómico, en la cual no ha habido estructura prácticamente y nos sentimos un poco huérfanos a nivel de organizativo, a nivel de atención, a nivel de Podem, a nivel autonómico y local. Por tanto, yo lo que propongo y lo que he hecho en la propuesta en el formulario web es que se debería incorporar un punto, además de que Podemos sea federal, que estoy totalmente de acuerdo, pero hay que irse a lo que a nadie le gusta, que es la organización interna. La organización interna en cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier institución, es esencial. Lo que me gusta a mí, y sé que Salvarro no es hablar de proyectos generales en los que todos estamos de acuerdo, que podemos tener disensiones, es en la cuestión de cómo estamos relacionados a nivel de militantes, a nivel de gestión de propuestas, a nivel de financiación, a nivel de todo esto que se llama fontanería. Pues esta fontanería no tiene que ser la fontanería mala, una fontanería que haga que todo fluya y que haya... bueno, ¿por qué? En julio, cuando estuvimos con Rafa Mayoral, este tema se trató mucho más profundamente y con muchísimo más argumentos, en el cual nos sentimos un poco abandonados como militantes, y la cuestión es que tenemos que considerar territorialmente para poder dar cara al Partido Socialista y al Partido Popular. Lo que hemos dicho en el grupo, tienen casas del pueblo, están en sindicatos, están tal, pero nosotros no estamos ahí. No hay una buena, me estoy repitiendo, no hay una buena relación entre militantes y círculos, sobre todo. Entonces hay que potenciar los círculos y hay que potenciar toda la parte autonómica territorial para poder ser un partido ya consolidado a nivel administrativo, que es lo que falta ahora mismo en Podem, ¿vale? Y creo que a nivel estatal
será muy parecido, por lo que voy leyendo. Vale, muchas gracias. Y como aportación que realmente pudiera resultar, llamémosle útil, porque el resto de intervinientes yo creo que ya han tocado prácticamente todos los temas, es qué hacemos en esta nueva coyuntura. Y viendo todos los asistentes al acto de hoy, podemos comprobar que nos falta gente joven. Y otra cosa que también nos falta es conectar con la gente joven, y no solamente con la gente joven, sino también con los votantes. Unos votantes que están despolitizados. Cuando hablas con ellos no son ni de derechas ni de izquierdas, no quieren saber nada de la política. Sin embargo, sí que hemos encontrado un aspecto que conecta prácticamente para todos los públicos, que es la emergencia climática. Y creemos que tal vez en esta materia sí que podríamos hacer una labor de comunicación que nos acercara más con ese electorado que no es de izquierdas, que no es de derechas, pero que ve que el aceite está a 12 euros y que esta emergencia climática ya no es una broma, es que se están empezando a perder cosechas. Y ese sentimiento de indignación tenemos que capitalizarlo. Algo que Vox ha hecho muy bien con los agricultores, bien, pues yo creo que ese campo tenemos que saber llenarlo. Nada más, yo creo que por todos los intervinientes han tocado los temas más fundamentales. Muchas gracias. Hemos organizado este encuentro y a todos nosotros por haber venido, ¿no? Aquí se ha hablado de hacer autocrítica y yo creo que, pues como me imagino que ocurrirá en todos los partidos, es que Podemos, yo creo que hace su autocrítica y ha tenido que cambiar de táctica y ha tenido que cambiar de estrategia, porque es algo que es esencial, ¿no? No es algo que se pide, como se ha dicho aquí, es algo que se hace. El problema es que no siempre tenemos nosotros la culpa de todo. Yo recuerdo una intervención de Villarejo en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación que dijo algo así como: y mientras nosotros desde las cloacas, aunque no empleó esa palabra, ¿no?, estábamos haciéndole pues esas maldades, ¿no?, a Podemos, encima los bobos de Podemos pensaban que qué autocrítica iban a hacer, en que se habían equivocado. Eso es lo que dijo exactamente con esas palabras. Lo que quiero decir es que claro que hay que hacer autocrítica, pero la realidad objetiva, lo que sucede está ahí fuera y el enemigo es fuerte, muy fuerte. Yo he traído aquí, en el grupo, hemos hecho una serie de puntos sobre sanidad y que son en realidad, es un pequeño resumen de los puntos que hemos intentado llevar adelante en la Comisión de Sanidad cuando yo he estado en el Congreso de los Diputados. Por lo menos gran parte de estos puntos, a través de proposiciones no de ley, las hemos intentado llegar y todas, yo creo que presenté 9 o 10 proposiciones de ley, a las cuales solo salió una. Todas las demás fueron rechazadas porque el Partido Socialista, con el cual habíamos pactado esos puntos en el programa previo, votó en contra. Quiero deciros que hay que saber, cuando se está en un gobierno de coalición, que muchas veces estás gobernando y estás peleando en contra de tu socio, porque ha pactado contigo, pero no es esa sus verdaderas intenciones. Yo creo que hay una serie de puntos. A mí me parece que este documento le falta la parte de sanidad. Yo aquí voy
ya sé que ni vamos a tener el Ministerio de Sanidad, eso no va a ser así, y que incluso estando en un gobierno con la presencia que teníamos no fue posible, efectivamente por lo que digo, por el rechazo del Partido Socialista, pero hay cuestiones básicas que nosotros creemos que deben quedar reflejadas en el documento. Las leo aquí en un momentito, que es fortalecer el sistema sanitario público, lo que implica necesariamente derogar la Ley 1597 de privatización del sistema sanitario, una ley de privatización de la gestión del sistema sanitario público votada por el Partido Socialista y el PP, eso y el PNV, eso que lo tengamos presente, una ley que se ha negado a derogar la ministra Darías cuando ha estado en gobierno, en el Ministerio de Sanidad, que se interrumpió la negociación de la ley porque vinieron las elecciones anticipadas, pero que sepáis de lo que va el asunto, y una ley, la derogación de la Ley 1597, no se pide en el programa de Sumar, no está incluida. Una financiación justa, ratios de personal justo y funcionarios públicos de nueva incorporación deben ir al sistema sanitario público y no a sistemas privados. Esto nos parece fundamental. Otro punto, iniciar de nuevo la Ley de Salud Mental. Nosotros registramos en 2021, creo que fue la Ley de Salud Mental, que fue bloqueada durante toda la legislatura por el Partido Socialista. Una ley de atención primaria, desarrollo de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que es el desarrollo del Decreto Ley de 2018. Una empresa pública farmacéutica que es muy fácil de montar, no es una entelequia de soñadores. El Centro de Colmenar Viejo del Ejército tiene las bases suficientes para crear esa empresa porque ya funciona. Incluso están hechos los estudios por distintas empresas y distintas asociaciones de donde se saca la financiación para ello, el dinero está. Transparencia en el sistema de fijación de precios de medicamentos, formación continuada sanitaria a cargo de presupuestos del Estado y no de la industria farmacéutica, y garantizar la calidad y estabilidad del empleo de los profesionales sanitarios. Eso es lo que a nuestro grupo que se ha reunido nos gustaría que estuviera. Muchas gracias. Nosotros aquí en la Vega Baja y Medio Vinalopó lo hemos vivido bien, somos círculos activos e incluso hemos reconocido que por una vez teníamos organización. Bueno, en el documento político... En el documento político habíamos hecho algunas aportaciones, por ejemplo, que veíamos que como señas de identidad de Podemos añadir pacifismo, laicismo y animalismo. Sabemos que es un documento extenso, muy general, se nombra la banca pública, se nombra la república, pero veíamos que como señas de identidad, pues el hacer remarcar eso. En cuanto en el apartado 1.5, que habla en un bloque de la crisis medioambiental, justicia social y economía, ahí vemos que deberíamos separar en un bloque la justicia social, porque es una piedra angular de nuestro partido. La justicia social pues, puede incluir, como ha dicho Rosa Méndez, aquí nosotros hemos hecho hincapié en la salud mental, salud pública, educación inclusiva, ¿vale? Pensamos también en las personas con diversidad funcional. Acordaros en los principios de Podemos que teníamos intérprete de lengua de signo en todos los actos, cuidábamos que el espacio lo verificábamos que fuese accesible. Todo eso parece que ha pasado pues a segundo estadio. Entonces, remarcar que tenemos que recuperar las señas de identidad, porque es muy importante, y luchar por la inclusión en nuestras ciudades para todos y todas, sin hacer referencia a tú que eres ciego o tú que eres persona con movilidad reducida, no, hacer espacios accesibles e inclusivos para todos y todas. Y yo no sé si teníamos más cosas, ¿no? Como hacer pedagogía. Una de las cosas que hemos hecho referencia aquí es que la información no ha llegado de forma clara y teníamos que hacer pedagogía en los círculos, porque yo creo que es la base aquí es la militancia, y unos círculos funcionan mejor y otros peor, pero tenemos que mirarnos a la interna.
yo estoy agradecida porque estoy en un círculo de aquí hay compañeros del Círculo de Petrer, que es una ciudad que está conjunta, y nos unimos para estudiar y trabajar este documento. Y bueno, hay una persona de esas que no tiene círculo y viene a nosotros, o sea que lo que queremos es abrir las puertas y trabajar por la organización. Y bueno, yo lo dejo aquí y ahora que hable la compañera Concha también. Y en el grupo que ha comentado Marisa, que nos juntamos, Petrer, Elda y el compañero de SAS, y creo que la unidad es fundamental. Recogiendo también la aportación que ha hecho Marisol de Castellón, creo que la militancia es lo mejor que tenemos esta organización. Y lo que hemos tenido claro, y el documento a mí me lo manifiesta, es la voluntad de ser. La voluntad de ser y la voluntad de estar. Lo ha dicho Ione y me ha encantado, tenemos un carril y ese no lo debemos de abandonar. Aunque vengan cantos de sirena que nos digan que si hacemos las cosas de otra manera nos van a ir mejor. Tenemos un mandato que es que las personas precarizadas, que decía un compañero que en el documento faltaba las palabras precarizadas, diversidad funcional, es decir, la inclusión, los sectores más débiles, nosotros somos su herramienta política. Y eso es difícil porque es los sectores que están menos concienciados. La tarea no es, hablamos de pedagogía, pero es que la tarea es complicada, es difícil. Y solo tenemos 10 años. Solo tenemos 10 años y siempre nos vivimos desde la frustración, desde ver los problemas que hay y queremos que las cosas vayan más deprisa, pero como ha dicho Ione, han sido muchos los éxitos. Yo, recogiendo el testigo de María José, decía que tenemos que militar con alegría. Nosotros allí nos hemos planteado que la forma de aglutinar a la gente, la forma de crear comunidad, la forma de llegar es desde lo lúdico, desde lo festivo. No podemos ir siempre con el ceño, como decía Marisol, enfadados, riñendo a la gente, porque es que esto está muy mal, porque no sé qué. Tenemos que ir con alegría, tenemos que celebrar lo que es la militancia de que estamos en el espacio correcto, porque a la gente no le vamos a vender... A la gente bastante tiene. Yo tengo a mi marido que trabaja 13 horas al día, que se va a las 7 de la mañana y vuelve a las 7:30 de la noche. Yo porque estoy jubilada ya, no le podemos seguir pidiendo que encima estudie no sé qué. Tenemos que ser la voz de esos trabajadores que trabajan 12 horas, que trabajan 13 horas. Los jóvenes no pueden decir muchos que son de Podemos. En mi círculo, menos Ceci, que es la única luz joven, los demás somos pensionistas. Ellos no pueden decir que son de Podemos. Hemos tenido que quitar a una compañera que estaba en la lista porque si no perdía su puesto de trabajo. Y esa es la realidad que tenemos. Hemos vuelto a las listas negras, como la peor de la dictadura. Entonces, los que estamos ahí, que podemos seguir porque somos pensionistas, porque tenemos tiempo, tenemos que seguir para adelante y llevar sobre nuestras espaldas, que es una mochila muy dura, pero tenemos que vivirla. Los que ya tenemos canas, que llevamos 40 años así, tenemos que estar juntos, en equipo, fortalecer el círculo, pero el círculo que lo fortalecemos nosotros, no vienen desde arriba, no pueden venir desde... Podemos tener formación, que es lo que siempre pedimos, pero si la formación no la traen desde estatal, la montaremos nosotros. Nosotros la vamos a montar, la formación, y pediremos ayuda. Y aquí hemos aprendido todos a hablar en público. Yo he empezado a hablar en público desde que estoy en Podemos. Antes no hablaba. Me daba vergüenza, porque pensaba que había otra gente más lista que yo, más preparada que yo, que no sé qué, y yo no hablaba. Y ahora, cada vez que voy a un sitio, me he puesto como primera lección, hablar. Se cumple con un círculo de la proximidad, pero que no se quede en su casa, que lo ha dicho la compañera Ione. No nos podemos quedar en nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros nietos, no nos podemos quedar, porque si no este país no tiene futuro. Trabajando en una parte política del proyecto joven para presentar a nuestra organización. Pero tenéis que tener claro en cada círculo, en cada municipio, en cada barrio, tenéis que hacer política para las jóvenes, tenéis que dejarles espacios, tenéis que darles importancia, que muchas veces nos falta. Entonces, lo que simplemente queremos trasladar es que la gente joven está aquí, somos la resistencia del partido. Gracias a que Podemos ha estado en las instituciones, por fin se nos ha tenido en cuenta, por fin se nos ha hecho caso. Gracias a que Maritere ha estado en el JUVE, hemos estado representados, por fin una persona joven en las instituciones representando a la gente joven.
Y nuestra organización está preparada y está comprometida con Podemos y con la sociedad para seguir trabajando, transformando y sobre todo siendo la resistencia de este partido. Porque los cambios, si no vienen desde la gente joven, no significan nada. Muchas gracias. Alcalde de Arcas Interior del País Valencià y enlace de Red de Círculos de Estatal. Bien, desde nuestro territorio estamos conforme con todas las propuestas que se están haciendo hoy aquí, pero yo voy a tratar de ser breve. Los que me conocéis sabéis que me cuesta un poco, pero bueno. Lo que queremos demandar es que estamos viendo que desde estatal, desde la prensa, desde medios de información, desde ámbitos oficiales, Podemos está hablando de república y de federalismo. Eso es lo que queremos llevar a este debate. Tenemos que hacer un cambio profundo políticamente y organizativamente donde nuestro partido sea lo que queremos que el Estado español sea, un Estado plurinacional de países, republicano y federal. Por lo tanto, queremos que Podemos sea también republicano y federal. Para llevar todas las propuestas que hoy se hablan aquí y los que pueden salir más adelante, nos hace falta un partido cohesionado políticamente y organizativamente. Y por ello demandamos que en el País Valenciano necesitamos urgentemente la celebración de una asamblea ciudadana autonómica, porque llevamos desaparecidos de la escena política desde las pasadas elecciones. Podemos en el País Valencià no existe y eso no lo podemos consentir. Por lo tanto, ruego a Ione Domenota que necesitamos urgentemente la celebración de esa asamblea autonómica ciudadana. Muchas gracias. De acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí que son importantes para Podemos y que realmente deberíamos de tener en los documentos. Municipalismo. Yo como concejala sé lo difícil que es estar en gobierno, ser concejala y además estar en gobierno y contar con las pocas fuerzas que se tienen para apoyarnos. Sé que se ha mejorado muchísimo en esa legislatura, porque en la legislatura pasada estábamos solos en gobierno, en esa legislatura ha mejorado, pero sigue faltando eso. Sigue faltando lo que es la formación de cuadros intermedios, pero ya no hablo de cuadros intermedios, hablo de militancia rasa, porque la ley solo sí es sí, por ejemplo, nos ha costado horrores explicar a nuestra propia militancia las diferencias, las trampas, los bulos. Nos ha costado a explicar eso a nuestra propia militancia. O sea que ahí nos ha faltado, en el momento que se consiga algo, que se llega a eso, no a los cuadros intermedios, sino a la militancia, porque a la militancia es a la que pregunta la gente en la calle. A mí, un concejal del PP me ha dicho: siéntate con mis hijas y explícame la ley trans. O sea que esa formación es una de las cosas que son necesarias y tenemos que implementarlas. Eso no va en los documentos. O sea que yo ahora mismo estoy hablando como persona militante y todo. Lo que sí que falta en los documentos, y eso es una apreciación personal, y además lo ha comentado una compañera de ahí, no se habla de migración. ¿Cómo que no hablamos de migración? Si somos un país de no sé cuántos millones de inmigrantes, legales y por legalizar. Siempre hemos estado ahí con la migración. ¿Por qué no están en los documentos? ¿Por qué no se menciona absolutamente nada? Yo vengo de un pueblo, Siribella, donde el 20% de la población es migrante legal, más los que no son legales. O sea que es una cosa de la que se tiene que hablar. Y luego, la juventud. Siempre en el círculo ha habido comentarios: hemos perdido el contacto con la juventud. De alguna manera se ha separado, no sé si nos hemos acomodado o si hemos dedicado demasiado tiempo a ejercer y no ya a hacer política, para que la juventud se ha desconectado. Nosotros no, la juventud realmente creo que en gran parte simplemente se ha desconectado de la política en general y falta ilusionarles otra vez. Falta ilusionar a la gente para que se vuelva a acercar a lo que es nuestro partido. Nosotros hemos hecho la gran locura de montar un chiringuito en las fiestas, o sea, con resaca y todo, con
resaca de debacle electoral de ser concejal en el gobierno a no tener representación y tener 2 de Vox en mi sitio, hemos dicho, le echamos nuestros ovarios y huevos y vamos a enseñar eso. No somos simplemente serios, no estamos siempre dando el coñazo con la política, sino que sabemos divertirnos y hemos estado ahí 10 días visibles. Cabeza alta, Podem está y estamos orgullosos de pensar que podemos. I del silenci sepulcral que segui per part de la nostra anterior executiva al llarg de tot un mes. En aquest context, pensant que la militància sempre ha sigut, com està dient així per repetides ocasions, el millor de Podem País Valencià, i que seria molt dramàtic que quan encara queden forces per lluitar i ganes per seguir en aquest alentador projecte anomenat Podemos, m'adona que estic parlant en català i el text ho tinc en castellà. Perdona, ho seguís? Sí, més o menys. Te'l passes després el text en castellà. Traduïsc com si estiguera al final. No res, seguís, va, perfecte, molt bé. Parlava de que una militància que encara té ganes de seguir en aquest alentador projecte anomenat Podemos, que l'abandona i es torna a resignar a la casa. Aquesta militància conscient no li quedava altra que intentar reencontrar-se alentant amb això a la nostra moral desfeta. En aquest fi, i dins del context de l'autogestió sense cap ànim de dirigisme, es va organitzar aquesta jornada de germanor i comunicació que tanta falta ens feia. Les conclusions a les que ja es va arribar en aquesta trobada es poden resumir en 3. Recalcar, com també s'ha dit moltes vegades en el que portem de matí, la imperiosa necessitat de realitzar el més aviat possible una assemblea ciutadana autonòmica on es pugui redefinir l'ideari de Podem País Valencià, la seva organització i el seu lideratge. Segon, la necessitat de construir un Podemos federal, que també l'hem sentit moltes vegades, en tot l'estat espanyol, en concurrència amb aquest estat plurinacional que tot el món diu defensar, ja que estem en contra de que Podem acabi sent un partit totalment vertical i centralitzat. El tercer punt va ser que els nous documents polítics i organitzatius que de l'Assemblea Ciutadana s'aproven emanen de la militància dels cercles i siguen senzills, clars, de fàcil comprensió i de còmoda aplicació. La trobada se pensava per ajudar a eixir del forat tan fons en el que estem per poder ser útils a la nostra societat i amb això poder tornar a alçar la cara plena d'orgull presumint de ser de Podem. ¿Cómo te escuchamos? ¿Sí o no? Pues que se note, coño. Vale, y no hay que bajar la cabeza. Yo todos estos meses no he bajado la cabeza. ¿Por qué? Yo soy empresario, tengo un negocio y he perdido clientes por decir que soy de Podemos. ¿Y por eso tengo que bajar la cabeza? Pues no. O sea, el que me diga un compañero que ha bajado la cabeza, pues entonces no será muy de Podemos. Vale, eso es lo primero. Y después, solo los hombres que no son capaces de parar cuando una mujer les dice que no, son los que tienen que tener un problema con la ley del solo sí es sí. ¿Vale? Muchas gracias y sí se puede. Bueno, muchas gracias a todos y todas por vuestras aportaciones. Ha sido muy interesante escucharos y creo que además nos viene bien estar juntas, escucharnos, reconocernos, porque en los momentos difíciles, todas que somos humanas y humanos, nos viene bien también acuerparnos y estar juntas. Entonces yo os agradezco mucho que hayáis venido. Estoy convencida de que hay gente también que vamos a poder recuperar, gente que se ha desanimado, que está triste después del resultado de las elecciones. Yo os pido también que habléis con ellos, que habléis con ellas, que les animéis a volver a participar, porque estoy convencida de que aquí hay mucha gente, pero que además somos muchas más, así que creo que esa es una tarea muy importante. Y voy a intentar responder algunas de las cuestiones que se han planteado de manera breve
y también algunas reflexiones sobre lo que, desde mi punto de vista, sería interesante que empezarais a poner en marcha cómo trabajar a partir de ahora. De lo fatal que s'havia fet la campanya, que als cercles se'ls havia tingut abandonats, que no hi havia documentació específica per als pobres, que en molts cercles els havia sobrat diners en no saber ser molt més boig a les candidatures locals que a les autonòmiques, siguin tot Podem. Se reivindica també, en nom de la transparència, que se publique la nostra comptabilitat, que des de 2019 hi ha també vigents unes reunions de la militància organitzades per les intercomarcals, els cercles, en les que, al tractar el tema de l'Assemblea Ciutadana Autonòmica de la militància, s'ha pronunciat per unanimitat la celebració d'una Assemblea Ciutadana Autonòmica. Pues, al no haver una executiva que ens coordine, la militància es va desil·lusionant i abandonant el partit en un goteig incessant. La militància ha demanat que siga abans que la estatal. Per així influir de cara a la federalització de les intercomarcals, com la trobada, com les reunions de la gestora, com així avui mateix, petició que presumptament xoca de front en la intenció de l'equip tècnic que, segons se diu, perquè quan se pregunta mai no hi ha resposta, que l'obrirem aproximadament allà al mes de febrer, quan ja no quedaria ni militància als cercles. Al estar sense activitat autonòmica 3 mesos, ja que solament tenim programat un encuentro autonòmic per allà el 28 d'octubre, que la llavor primordial que sectora, que avui governa Podem País Valencià, i hauria de ser la preparació d'aquesta assemblea ciutadana, independentment dels avatars de la política estatal o de qualsevol altres. Degut a aquest aplaçament, en sentit aparent, la militància de la trobada, fruit de les seues conclusions, es va plantejar realitzar una replegada del 25% de les firmes i d'inscrits de Podem en compliment del nostre document organitzatiu vigent. Per la qual es va dirigir per mitjà de correu electrònic a la nostra secretària d'organització estatal, demanant-li que ens facilitara els detalls concrets que hauria de reunir aquesta recollida d'adhesions, però per ara no ha hagut cap contestació. Vista la voluntat d'escoltar la militància per part de la nostra secretària general, volem fer-li arribar el present escrit per la seva informació i per el major bé de Podem, present y futuro. Salud y Podem. Vosotros dos habéis realizado, poco tengo que añadir. Sencillamente, necesitamos profundizar nuestra alianza con las fuerzas soberanistas, especialmente Esquerra Republicana Cataluña y H. Bildu, con los que está prácticamente abandonado, referéndum salida de la OTAN y Podemos haciendo campaña por la salida. Y de verdad se ha visto ya lo que es sumar, es peor que el caciquismo a restauración. Hay que salir de ahí lo más pronto posible y mi propuesta de cara a la negociación de gobierno es que Irene Montero es una línea roja completa y si Sancho Pidía se pone más adelante, no toca, no es el momento, etcétera, consulta las bases, los militantes ahí. Sí, estamos de acuerdo en formar gobierno en esas condiciones. Y si dicen que no, votar en contra. Porque la responsabilidad de gobierno la culpa a nosotros. Que se los gane. Ya está. Muchas gracias. Viva la República y visca el Ortega. ¿Qué te podemos aquí? Yo tengo 2 hijos. Vengo por ellos, pero mis hijos no están aquí, ¿vale? Como la mayoría de nuestros hijos y de transmitir una pequeña reflexión de por qué creo que no están aquí ellos, ¿vale? La pequeña, que es la más politizada, tiene 16 y como a la mayoría de su generación lo que está es deprimida, ¿vale? No les hace no avanzar y no manifestarse y no estar activos dentro de la política. Mi hijo mayor, de 18, en casa hablamos mucho de política, y me traslada a medios, ¿vale? Pero sí que me hace, por lo menos, ver el sentir de su generación, ¿no? Yo creo que Podemos nació después de la indignación de todos y trasladó esa indignación en política, ¿no? Y lo que está pasando ahora mismo es que yo no creo que los chavales no estén politizados, sí que están politizados, pero la indignación ha cambiado de bando. Y no hacia arriba, una generación que está indignada con el feminismo y con el Estado nos roba, ¿vale? Y eso es un mensaje que
El 15M, desde hace unos años, no se vive en las calles, sino que se vive en las redes. Y ahí hemos perdido claramente la batalla. Que, bueno, pues que tienen un mensaje claramente antifeminista, todos pensamos aquí en Roma Gallardo, TVH, y que por desgracia yo creo que los hemos abandonado en su discurso. Hemos permitido que esta gente le hable a nuestros hijos, se sienten apartados por el feminismo y lo ven como algo como un enemigo a batir o una cosa muy ajena a ellos. ¿Qué pasa? Que hay un partido de extrema derecha que ha recogido esa indefensa pulsera y con discursos realmente reaccionarios. ¿Vale? Y con esto termino. ¿Vale? Cuando yo creo que lo teníamos muy fácil en algunos momentos, sabiendo qué dice esta gente y qué dice el enemigo, sobre todo en redes sociales. El Estado nos roba, cuando en realidad quien nos roba es YouTube. Y si trasladamos ese discurso socialista a los chavales, pues somos capaces de combatirlo. Y ya con esto cierro, porque creo que hay una cosa que es súper importante, que no estamos hablando, que actualmente una revolución industrial como nunca se ha hecho antes, por la inteligencia artificial, que nos suena muy raro, pero se va a llevar millones de puestos de trabajo por delante. Y somos nosotros los que lo lideramos, o lo va a liderar el ecofascismo. Dejo esta reflexión. Muchas gracias, y quiero decir un par de cosas que he visto mientras hablábamos en un pequeño grupo, que no son exactamente del programa, pero que me parece del documento, pero que me parece interesante tener en cuenta. Se puede llamar, digamos, como se ha comentado, es a la militancia a la que se le preguntan las cosas. Y para eso hay que estar pues, un poco preparado para poder dar respuesta. Creo que sería una buena cosa que periódicamente se hicieran preguntas con preámbulos, enviaran a los militantes ese tipo de preguntas en forma de fichas, incluso se podría emitir respuesta, pero la idea es básicamente que se manden periódicamente preguntas del tipo de las que hemos visto hoy, porque despierta. Luego, el otro punto que quería decir es que, como creo que ha dicho el compañero ahora, ¿qué dice el enemigo, no? El enemigo dice muchas cosas que hay que combatir, respuestas rápidas, con su aclaración, su explicación, su ampliación, que también se enviarán en momentos adecuados. Es decir, ahora surge el tema de que el Ministerio de Igualdad dispone de 30.000 millones, o no sé cuánto decía, bueno, pues aquí vehementes. Entonces, es muy importante tener ese tipo de respuestas rápidas, que luego tú ya las pensarás, las analizarás, a lo mejor ni estás de acuerdo y no las usas, pero a lo mejor sí. Y ese tipo intento ser lo más rápido posible. Y estos son los dos puntos que quería decir. El último podría ser ideario para el bar, para contestar en el bar. Parlamentario para el bar, muy bien. Y luego quería hacer hincapié en dos temas más. La catástrofe climática que se ha mencionado por allí, me parece importantísimo tener ese punto como principal, o de los principales. Incluir la contaminación, temas también muy importantes. Y luego, hincapié absoluto en farmacia pública. La farmacia pública sería un ahorro, es posible, es obligado, es necesario. Es también ganar unos enemigos de cojones, pero bueno. Creo que comunidades autónomas que influyen de manera directa en la vida de la gente, de manera salvaje, con la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la dependencia, quizás es de formación también del Ministerio, pero las posibilidades de hacerle daño son enormes. Entonces, creo que tenemos que estar conscientes de las oportunidades, conscientes también de los riesgos y seguir adelante trabajando nuestras líneas, la justicia social, los servicios públicos, la vivienda, el feminismo y siendo lo que somos, que es, porque tenemos, y lo pienso de verdad, lo más importante que tiene que tener un proyecto colectivo, que es razón de ser, que es un motivo para luchar, que es lo que ha tenido la gente que luchó antes que nosotras y que seguimos teniendo nosotras, y que has comentado tú al final, pero también otros compañeros y compañeras, y me lo tomo muy en serio, me lo quedo como tarea porque sé que tenemos un reto ahí, y también tenemos mejores resultados. Y creo que eso nos da esperanza, o sea que creo que podemos llegar, tenemos que conseguir que los jóvenes y las jóvenes participen, digamos, de los espacios presenciales, de los debates colectivos, de la construcción de organizaciones, están con nosotras, porque nos los dicen en todos los encuentros cuando estamos con ellas, la gente joven, las feministas están con nosotras, y ahí tenemos una brecha de construcción de organización muy fuerte, o sea que vamos con todo. Yo creo que hemos avanzado evidente que cuando avanzas mucho hay una reacción muy fuerte, pero creo que tenemos lo que se necesita para que sigamos teniendo muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias, familia.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.